Muy buenos días, bienvenidos a el episodio número 17 del podcast de Hobol. El día de hoy estamos como de costumbre Fabián López, Ismael Clemente, Manuel da Silva y su servidor Daniel Marcano. ¿Cómo están, muchachos? Muy Bien, bien, ¿eh? ¿Cómo les va el día de hoy? ¿Qué tal su semana? bien, bien. Bien, bien, Ahí bien. vamos, poco a poco, Ay, no sé, sacando no, las no se oyen tareas. muy, no se oyen muy convencidos, muchachos. Programando bastante, programando poquito. Bastante. Bastante. Define programar. El día de hoy estaremos tocando un tema que puede servir a muchísimas personas que no sean únicamente de la rama de la programación, porque estaremos tratando más sobre la gestión de los proyectos. Y es cómo poder distribuir el tiempo, el esfuerzo y el trabajo para poder sacar adelante más de un proyecto en simultáneo. No sé quién nos quiere hacer una pequeña introducción a este tema, Fabián. Bueno, lo primero yo creo que es definir el equipo, con qué tanto equipo cuentas. Es decir, con cuántas personas cuentas para trabajar. También cuántos proyectos vas a trabajar al mismo tiempo. Sobre todo también se da la oportunidad donde eres freelancer y pues tienes mucho tiempo sin haber recibido un proyecto. Llega un proyecto y una semana después llega otro proyecto. ¿Qué haces? ¿Vas a rechazar un proyecto después de haber estado tantísimo tiempo esperando por uno? Sucede mucho y a mí también me llegó a suceder en algún punto. Entonces, más o menos ese va a ser el tema. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? ¿Aceptar estos proyectos? Hay muchos temas que evaluar. Yo creo que pues es lo que vamos a conversar a continuación. Vale, Ismael. Bien, mi humilde opinión, pues está claro que todos tenemos esa misma experiencia trabajando, o sea, que hemos trabajado con varios proyectos a la vez. Pero yo diría que, trabajar con varios proyectos, pues suele ser bastante complejo y hay que tomar en cuenta varias cosas. Por ejemplo, lo que había mencionado Fabián sobre rechazar o aceptar un proyecto, ya cuando llevas mucho tiempo sin trabajar y te llega uno y después al poco tiempo te llega otro y si lo aceptas o no lo aceptas, pues yo diría en ese caso que depende, porque depende de la complejidad del primer proyecto que estés trabajando, cuánta atención requieres, qué es lo que estás haciendo, porque no puedes, no puedes proponer más de lo que puedes dar, por así decirlo. No puedes decir sí a algo que realmente no puedes darle la atención indicada a todos, porque trabajar en varios proyectos a la vez suele ser bastante estresante. Y pues, primero dando mi opinión sobre mi experiencia, si los proyectos se complican, y ha pasado mucho, se suelen complicar, pueden salir emergencias, es bastante estresante. Eso es muy cierto. Manuel. Bueno, este es uno de los temas que se hacen más fáciles cada vez que tienes más experiencia, porque al principio tú no sabes cuánto te tardas en hacer cierta cantidad de actividades, cuánto tiempo crees que te puede tardar algo, y eso es algo muy importante cuando a ti te llegan dos proyectos y tienes la deadline de ambos proyectos, y tú sabes que para lograr ciertos objetivos, cuánto tiempo requieres tú como programador, cuánto tiempo se va a revisar la probabilidad de que esto falle o se hagan arreglos para que, o sea, es la experiencia lo que te va a decir cómo organizar esos bloques de manera que nunca se choquen entre ellos y todos queden en el rango de los tiempos que te dan. Correcto. Me parece que una de las partes más importantes ya entrando con el tema es precisamente esto, el factor de error. Considerar que siempre hay un factor de error cuando estamos trabajando y incrementar este factor de error si lo que estamos trabajando es una tecnología, algún recurso o alguna funcionalidad que no hemos implementado anteriormente y con la cual no tenemos experiencia. Si es Ujú. algo que estamos, o sea, si hay algún punto, por pequeño que sea en el proyecto, en el cual tenemos un área muy gris o de plano la tenemos en blanco, no conocemos nada sobre el tema, a incrementar ese factor de error que vamos a estar presentando porque pues no sabemos qué problema se nos puede presentar tanto en la complejidad de aprenderlo como en la complejidad de implementarlo. Quizás pueda ser algo muy sencillo, que realmente no nos tome nada de tiempo, como puede hacer todo lo contrario y sea algo que te pueda quitar Ujú. incluso una semana o más únicamente en ese punto que tú pensaste que no iba a ser tan difícil. Entonces sí, si no tenemos claro cuáles son las dificultades a las que nos vamos a enfrentar, aumentar el tiempo, la estimación de error de la fecha de entrega que vamos a dar realmente para eso. Me parece a mí que la parte más importante, pues
intentar definir, como decía Ismael, cuántos proyectos podemos manejar a la vez, no abarcar más de lo que realmente es nuestra capacidad, porque, como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, deja que te interrumpa ahí rapidito. Yo creo que más que cuántos proyectos puedo manejar es cuántas horas puedo dedicar y de esta forma cómo divido esas horas. Sí, claro, pero también no tanto por horas, sino porque cuando trabajas en varios proyectos, recuerda que está lo que es la fatiga mental. Psicológicamente es como cambiar de personalidad al pasar de proyectos Ujú. distintos. En casos que son más comunes, que son proyectos en los que estás trabajando con tecnologías o metodologías distintas cada una de ellas. Entonces tienes que Sí, es adaptarte cierto. a ello. Entonces, a veces tú terminas por ejemplo, a las 8 termino con un proyecto, a las 8 y con 5 comienzo con el otro, y ya a las 8 con 5 todavía tienes el estrés acumulado del proyecto anterior y te empiezas a ir, por así, irte Sí, mentalmente. abrumar. Sí. sí que además de eso, un segundo, la parte de las horas no es tanto las horas porque, pues, como estábamos diciendo, tienes un factor de error. Entonces te puedes decir, ah, bueno, mira, yo tengo 8 horas para trabajar en el día, le doy 2 horas a cada proyecto, puedo sacar 4 proyectos diarios. Pero en esas 2 horas presentas errores y es algo que no puedes solucionar. Algo que a mí me parece como recomendación personal es intentar no dejar tareas por la mitad cuando vayas a cambiar de proyecto y que cuando cambies de proyecto que sea un cambio muy marcado. O sea, que no fue, sea, terminaste uno y empezaste con el otro, sino que es un cambio que realmente se note como una hora de almuerzo, 10 minutos de break, una salida a caminar, algo que realmente te haga cambiar ese switch, como dice Ismael. Fabián. Ujú. Sí, hay que manejar muy bien, pues, la complejidad de los proyectos también. Me parece una buena idea la estimación de tiempo y sobre todo algo que recomiendan mucho es, por ejemplo, en el caso de que estés trabajando dos proyectos, sería bueno dedicarle un día a un proyecto y otro día a un proyecto, pero tratar de trabajarlos así seguidos, pues para poder presentar un mayor avance. Entonces siento que de repente si te enfocas un día entero en un proyecto, puedes avanzar bien. Siempre y cuando no te llegue esa fatiga, pues que te fatigues del proyecto. Es que eso también depende mucho de la complejidad del proyecto y la experiencia que tengas en ese tipo de proyecto como tal. Porque es muy complicado cuando uno está trabajando en un proyecto que pues es un área nueva o una tecnología nueva que está implementando, pues es complicado y no se avanza igual. No es lo mismo cuando uno ya pues trabaja su área y está básicamente pues trabajando en lo que ya sabe y repitiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de trabajar un día un proyecto y un día otro proyecto, porque el factor tiempo te pega a ti mentalmente. O sea, a todos nos ha pasado que cuando tú dejas de tocar un proyecto por mucho tiempo, le pierdes realmente la noción al hilo de lo que estabas haciendo y se te va como la idea de lo Ujú. que estabas utilizando. Me parece que nosotros tenemos también muchísimo como este momento de inspiración, que son horas en las que realmente vamos a tope con un proyecto y que realmente si no, o sea, no podemos ahí cortarla como tal porque llevamos una buena racha con eso. Me parece que lo mejor es trabajar como, si son dos proyectos, mediodía y mediodía, cosa de que no pases mucho tiempo entre que abandonaste el proyecto para volverlo a retomar y tienes todavía fresca allí la idea de lo que puedes ir haciendo. Manuel. Yo iba a comentar en algo que dijo Ismael, que tú acumulas ese estrés y terminas comenzando el otro proyecto con ese estrés. Yo creo que también se puede ver del lado contrario, del lado positivo. A mí me sirve muchas veces, si estoy trancado en algo, un proyecto, cambiar algo totalmente distinto, tal vez te distraiga y terminas resolviendo el problema después. Claro, si pasas de un problema a arreglar el otro problema que se te había quedado el día anterior, pues sí puede ser complicado, pero por ejemplo, si estás haciendo algo, em, ejemplo, una función que no te está dando y te estresa, ok, no te da, y ya toca pasar al otro, pues bueno, pasas a hacer tal vez algo de estilo o algo más relajado y es una forma de calmarte, pues ese cambio, ese switch te puede ayudar a llevar con más calma ambos proyectos. Yo diría que depende también de la persona en ese aspecto, porque, por ejemplo, en tu caso funciona, pero imagínate en el caso de personas que, ok, están trabajando en dos proyectos distintos, pero para él no es que sea un cambio de switch, sino que trabajo es trabajo. Entonces, dejar de hacer un proyecto en otro, mentalmente dice, bueno, voy a dejar de trabajar en esto para seguir trabajando en otra cosa. Lo que quiero es ver algo distinto, un despeje completamente que no tenga nada que ver con lo que es este proyecto o los proyectos o algo que tenga que ver con lo que yo hago normalmente en mi jornada laboral.
Lo que sí me parece bastante importante es lo que decía Daniel. No podemos dejar, si vamos a distribuir el tiempo de un proyecto, no sería bueno dejar un día para uno, otro día para otro, porque sí, eso puede afectar que nos olvidemos de muchas de las cosas que teníamos pendiente o digamos que tenemos una actividad y ya la pensamos. O sea, vamos a suponer, si vas a cambiar de un proyecto a otro, lo recomendable es que finalices una actividad. Porque si te pasas con una Ujú. actividad, vas a estar pensando en esa actividad que no finalizaste mientras trabajas en el otro. Pero ok, digamos que finalizaste tu actividad y quedaste bien. ¿Sabes cuál es la siguiente actividad? Y en ese momento se te ocurrió una idea de cómo hacerlo. Si trabajas, si dejas al día siguiente para otro proyecto y al otro día continúas eso, se te puede ir la idea. En caso de que no la notes. Si la notas, No, pues yo puede ser. considero que es parte de hacer una buena trazabilidad y pues uno estar muy pendiente de en qué quedó, o sea, anotar, estaba modificando tal archivo, me pasó tal cosa. Lo otro de manejar varios proyectos el mismo día es que de repente no te puedes extender un poco. Porque si yo estoy trabajando un proyecto en la mañana y en la tarde y a mediodía tengo que almorzar, a juro tengo que cortar a mediodía y no puedo continuar a las 2 de la tarde con el mismo proyecto, porque estaría me metiendo en el tiempo del otro, no me puedo extender. De repente te puedes extender un poquito con el de la tarde, pero entonces también es eso. Eh, yo creo que no le perderías, sería espectacular lo de terminar las actividades, pero lo de terminar las actividades depende mucho de lo que acabo de mencionar, de que puedas o no extenderte, porque no, o sea, es imposible que tú estimes un tiempo exacto para una actividad. Me gustó algo mucho, muy importante que mencionó Manuel, que sería, qué bueno que tú tengas un proyecto que sea complejo y uno que sea más gratificante y sencillo. Ese cambio de chip y llegar a algo más placentero en cuanto a tus experiencias y en el área donde tú estás cómodo, pues te colabora muchísimo. De hecho, sí, o sea, pasar de un proyecto complejo a algo más sencillo, algo de repente de estilos o algo sencillo, te ayuda muchísimo a liberar también la presión de los otros proyectos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso de que no te puedas extender porque el tiempo y tal. No, sí, precisamente eso es a lo que me refiero, que sí lo puedes hacer cuando manejas los dos proyectos del mismo día. Tú puedes extenderte un poco más del horario y no te va a afectar el segundo proyecto, más bien te ayuda muchísimo más en el primero. Y es porque seguramente estás, si te tienes que extender es porque estás en ese momento de inspiración, seguramente de buscando cómo resolver un problema para poder lograr eso. Cuando logras resolver este problema, pues buenísimo, ahí ya lo cortas, ya terminaste, tu cerebro genera dopamina porque pudiste resolver un problema y empiezas con el proyecto de la tarde a haberle quitado horas, no importa que le hayas quitado horas en ese momento. No te extiendes esa tarde con ese proyecto, pero el día siguiente en la mañana empiezas es con este proyecto en la mañana en lugar de con el proyecto anterior. Y los, o sea, ahí los intercambias Empiezas a allí, cuál rotar va para la para... mañana y Ujú. cuál va para la tarde. Sí. Exactamente. Y segundo, que el modelo de un proyecto por día no es un modelo escalable, no es un modelo que tú puedas llevar a tener ya tres, cuatro proyectos porque que vas a trabajar un proyecto cada 4 días. Entonces toco un proyecto el lunes y no lo vuelvo a tocar hasta el No, lunes de la otra semana porque tengo 5 proyectos. eso es el caso de Sí. dos proyectos. Para mí sería un caso específico para dos proyectos, pero ya no, Bueno, más de dos proyectos yo, no yo se diría que podría. el caso de un día entero, por lo menos yo lo he hecho, pero de la siguiente forma. Digamos que hay una actividad grande, una actividad bastante, que lleve bastante tiempo. Y yo digo, bueno, mañana voy a dedicar mi día a este proyecto porque necesito salir de esta actividad. Pero ya yo sé que en la mañana, en caso de que me tome todo el día, porque lo dije, me va a tomar todo el día, yo empiezo con el otro proyecto y sigo distribuyendo mitad y mitad del día entre los proyectos, en caso de dos. En caso de más, pues no puedes tampoco hacerlo de varios días, en ese caso. Pero por eso hay que saber cuál es el límite de cada quien, porque Ujú. Sí, es Sí, saber que cuántos proyectos es manejar. muy variante, o sí. sea, Y esto es en el complejidad, caso de tiempos. freelancer. Ujú. Sí. Bueno, no, también eso entra como parte también de empresa. Lo que pasa es que a veces ocurre que, pues depende del modelo como trabaja la empresa, puedes Ujú. tener alguien que planifique tu tiempo por ti, o puede ser tú mismo el que esté gestionando tu tiempo entre distintos proyectos o distintas tareas del mismo proyecto que pueden ser muy distintas. Otra cosa que sí me parece muy importante, como lo que dijo Manuel, que estaba refutando Mini, Ismael, es lo de el switch. El switch me parece que sí es buenísimo, pero ¿qué pasa? No, lo que te decía antes, no hacer el cambio inmediatamente, sino hacer el cambio con algo que te marque esa pausa. O sea, tú, mira, voy a cambiar de proyecto, me levanto, me tomo un agua, doy una vuelta y me siento a trabajar en el nuevo proyecto. O en la hora del almuerzo, como decía Fabián, terminé el proyecto antes de la hora del almuerzo, almuerzo y después del almuerzo continúo con el siguiente. Esto te ayuda a liberar un poco el estrés, no entras como que trabajo es trabajo,
Y Ujú. segundo, utilizando el enfoque que dice Manuel de hacer tareas más sencillas, el cerebro, por la forma en la que funciona el cerebro, si es un cerebro como entre lo que se pueda considerar normal, él genera dopamina cada vez que tú completas una tarea, porque el cerebro se siente realizado. Entonces, si tú pasas a tareas más pequeñas, el cerebro se empieza a sentir gratificado, se siente recompensado. Y eso a ti te genera felicidad, lo cual te va a disminuir esos niveles de estrés sí o sí. ¿Por qué? Porque estás cerrando tareas. Cada vez que tú cierras una tarea, para tu cerebro eso es como completar una recompensa, como cuando pasas a un nivel de un videojuego, por ejemplo. Él se siente como que cerró un ciclo y químicamente te produce las hormonas que te relajan para poder continuar y disminuir esos niveles de estrés. Sí, también un consejo que se puede dar aquí, pues, ya que estamos tocando el tema, es lo de dividir una tarea en tareas más pequeñas. A veces me pasa que hay una tarea demasiado compleja que yo sé que me va a llevar mucho tiempo. A mí me encanta sacarla en pedacitos más pequeños y hacer lo que dice Ismael, o sea, perdón, lo que dice Daniel, que es cumplir y tachar, ir tachando, mira, hice esto, avancé esto, o sea, en tareas mucho más pequeñas es súper gratificante y pues te ayuda a liberar un poquito esa presión de una tarea muy grande. Sí, Ujú. digamos que sería el modelo, un nombre un poquito cómico que le voy a poner, el modelo Dora la Exploradora. Si ven a la hora del mapa, todos hemos visto Dora la Exploradora, así que no hay, no hay pérdida. A la hora de definir el mapa, trazar su ruta, ella no dice de aquí vamos a llegar a nuestro punto final, sino que establece varios puntos intermedios que son a los que debe llegar para ir avanzando, por así decirlo. Entonces, la idea de hacer una tarea en pequeñas actividades, dividirla en pequeñas, una tarea grande, dividirla en pequeñas actividades, es que es no abrumarse por el tamaño de la tarea, por todo lo que tienes que hacer, sino concentrarse en cada paso que debes cumplir y enfocarte hasta que no termines este, no te enfocas en el otro y así hasta que te des cuenta ya tienes la tarea completada. Ujú. Correcto, sí, intentar, o sea, si ves el proyecto como un todo completo, pues te puede abrumar muchísimo. Y no sé, siento que a todos nos ha pasado esto que nos abrumamos viendo la cantidad de cosas que hay que hacer, pero es como que, oye, ya va, o sea, cálmate, haz una lista, estos son los puntos importantes, estas son las tareas pequeñas, estas son las tareas grandes, que depende de qué y en qué orden las tengo que ir llevando para poderlas cumplir. Manuel. Ujú. Que ahí entra importancias de herramientas como Trello, que es la que uso todos los días, que es la que primero te ayuda a organizar, como dice Fabián, a subdividir las tareas. En parte eso te da más orden a ti y al momento de tú mover esa tarea a la lista de revisión, también te da esta satisfacción que mencionas tú, Daniel, de que ya terminaste esa tarea. O sea, el simple hecho de mover la tarjetica para acá, o sea, ya sabes que al menos diste, no subiste la escalera completa, pero diste un escaloncito, pues. Y hay otro factor o sea, el proyecto no es de uno ni uno trabaja solo, normalmente siempre trabajas con varias personas. Y ahí siempre, en este momento, yo creo que el desarrollo es como más fugaz, más rápido. Todos quieren ver avances, por eso es que ahora tenemos reuniones tanto tiempo y eso es importante. O sea, mostrar los avances siempre nos los van a pedir. Entonces, tú dices, mira, no terminé esta tarea A, pero terminé el A sub 1, A sub 2 y A sub 3 y que son bastante importantes, pues. Que ayudan a ver el completado de todo el sistema Ujú. como un conjunto, ¿no? Porque igual Correcto. siempre hay estas pequeñas partes que podemos ir avanzando y identificarlas. Eso es algo que se habla muchísimo en nuestra área, que es el divide y vencerás. Y realmente a la hora de enfocarlo en un proyecto y sobre todo cuando son proyectos así que tienes que llevar en simultáneo, te ayuda muchísimo poder tener tareas identificadas de cuáles son las tareas grandes y tareas pequeñas. Me Ujú. parece que en base a eso también sería una buena recomendación, no sé qué opinan ustedes en este momento, de si tienes dos o más proyectos, intentar combinar la complejidad de tareas. Es decir, si del proyecto uno tengo cinco tareas fáciles y cinco tareas difíciles y del proyecto 2 es igual, entonces cuando haga una tarea difícil del uno hago una tarea fácil del 2. Cuando haga una tarea fácil del uno hago una tarea difícil del 2. Y así intentar mezclar las complejidades precisamente para poder lograr este balance que dice Manuel de, bueno, si este proyecto me está agobiando, lo puedo contrarrestar con el otro proyecto con la tarea sencilla. Suena bien y Sí, es un poco didáctico realmente. es didáctico y yo siento que pues te ayuda, cuando uno va completando tareas, es un pequeño avance y por más pequeño que sea el avance, es un avance. Entonces, hacer
intercalar las tareas te ayuda pues a avanzar. De repente, si te tocan todas las más difíciles de seguidas y las más fáciles al final, pues de repente no avances nada. O sea, te quedes estancados en las más complicadas y pues no puedas demostrar tanto avance, porque eso es importante. O sea, el tema importantísimo es que al cliente o a tu empresa le gusta ver avance. O sea, de Ujú. hecho, cuando no hay avance, el proceso se frustra, tus empleadores se comienzan a molestar. Entonces tienes que dividir todo muy bien. Y si no estás avanzando rápido, tratar de como expresarte y ser muy profesional y dar a entender que estás avanzando. O sea, como que hablar con la persona y explicarle, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. A pesar de que no se vea un gran avance, pues saber cómo expresarte para cómo comunicar que pues sí estás avanzando y que no estás perdiendo el tiempo. Ujú. Que me parece, No, habla. bueno, adelante, No, no, Eric. no, hable. Me parece importante allí eso que dices de la frustración, porque a veces no es tanto como externo hacia los empleadores, sino que puede también verse reflejado muy internamente. Uno se frustra internamente como desarrollador. Y a mí me parece, a mí me gusta empezar por las tareas difíciles, pero no es como lo más recomendable, porque empezar por una tarea difícil es no ver avance en un largo rato y eso te va a poder generar mucha resistencia y mucha fricción contra el proyecto, lo cual te puede desmotivar grandemente. Entonces, saber allí cómo equilibrar, intentar empezar con tareas pequeñas, pero no todas las tareas pequeñas desde el inicio, sino algunas, dos, tres, y para que puedas ir motivándote y meter, intercalar ahí tareas pesadas, tareas pesadas, tareas pesadas, y dejar al final también tareas pequeñas para poderte compensar allí contra esa frustración del principio. Ismael. Sí, de hecho iba a dar una recomendación para el caso de la frustración y es que es algo que yo suelo hacer. No sé si es que solamente funciona en mí, pues los que nos escuchan, inténtalo y díganme si le funcionan a ustedes. Yo suelo convertir mi trabajo en un juego. Como había dicho en podcast anterior, eh, yo suelo, de hecho, creo que era el crecimiento de programación, como programador, cómo llegamos a ser programadores o cómo elegimos estas carreras. Se los recomiendo, pueden ir a verlo. Lo que yo suelo hacer es, que a mí me gusta divertirme mucho, yo convierto mi trabajo en un juego. ¿De qué manera? Todo el que me vea trabajando va a pensar que tengo retraso mental. Porque yo estoy hablando solo, imaginando, diciendo cosas raras. Cada vez que logro algo digo ¡Woohoo! O cualquier cosa que yo sienta que estoy jugando realmente. Eso me ayuda mucho a no frustrarme tanto en el trabajo y lo suelo hacer más con actividades difíciles. Y de hecho, cuando son tareas, cuando voy a... Otra cosa que hago, cuando tengo un proyecto por hacer, pues veo cuáles son las funcionalidades más esenciales, que es básicamente, aunque el proyecto no esté enfocado a ser un producto mínimo viable, si quieres demostrar avances, pues empiezas con las funcionalidades o los desarrollos más esenciales. De ahí empiezas a dividir de más sencillo a más complejo y empiezas a elegir con cuál vas a empezar y todo eso. Es algo que yo suelo hacer siempre. Siempre me imagino un proyecto como un producto mínimo viable. Manuel. Vale, sí, lo que yo iba a comentar es que lo que dices tú de tomar las tareas difíciles y las fáciles, es que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy a comenzar a trabajar veo como un overview de, o sea, las cosas que tengo que hacer y sé que hay tarjetas que están ahí desde hace un par de días o tienen una semana ahí que tal vez intenté arreglarla en un momento, no pude. O sea, tampoco es estancarse en una tarea, por lo mismo que dijimos que a veces ese switch, o sea, esa solución te va a llegar en otro momento y no te puedes enfrascar en eso, sino encontrar ese equilibrio de manera que vayas avanzando, como dijiste tú, Daniel. Ujú. Ujú. Es otra cosa que solemos hacer en mi trabajo. Cuando nos mandan una lista de actividades, eh, si hay un cierto retraso con una actividad porque está muy compleja, pues dice, bueno, pero haz una tarea más sencilla y dejamos esa para luego, cuando ya tengas la solución. Y es bastante bueno trabajar así porque te liberas del estrés. Eh, Igual liberarse del estrés, al trabajar en varios proyectos, pues puedes utilizar el Pomodoro, que todos los hemos usado, pero nunca nos hemos mantenido con él. Una Sí, muy buena es herramienta, difícil. pero nunca mantenemos constancia utilizándolo. Siempre llega un momento que se nos olvida y ya lo dejamos de usar.
La técnica del Pomodoro es la de 15 minutos de trabajo y 15 minutos y 5 minutos de descanso, ¿no? Sí, y en Pero el lo puedes cuarto, variar el tiempo. cada ciertos tramos, por así decirlo, cada ciertas vueltas, ya el tiempo de descanso puede saltar de 5 minutos a 25 minutos, que es como decir, cada tres veces que trabajes por 15 minutos, viene un descanso de 25 minutos, por ejemplo. Eso también lo puedes configurar, depende de cuántas veces quieras trabajar por 15 minutos y Sí, así. de cuántas horas vayas a trabajar, porque si tienes demasiado descanso, pues no vas a Sí, trabajar mucho. exacto. Una técnica que yo también aplico, que es como ya el punto de desesperación, cuando no estoy, cuando tengo varias tareas, pero yo sé exactamente como que de qué se tratan, yo ya las revisé previamente porque hago mucho eso. Cuando tengo varias tareas y me piden estimaciones de tiempo, toca revisar todo, siempre y cuando pues sepas más o menos de qué se tratan. Me gusta salir de de cuando ya tengo bastante tiempo de atrasado, me gusta salir rápido de las más fáciles. Las saco para avanzar seguiditas y al final me quedo con la más difícil. Entonces siempre es bueno decir, mira, tenía 10 tareas, me falta una. Es complicada, pero me falta una. Entonces para mí me ha funcionado. No es de aplicar todo el tiempo, pero me ha funcionado bastante bien. Vale. Yo creo entonces que eso pudiese ser todo por el episodio de hoy. No sé qué quieran dejar como consejo final o como recomendación, muchachos. Bueno, Yo quiero, yo quiero empezar. Dale. Porfa, es que se me olvida. Para mí importantísimo, estimar muy bien los tiempos, la complejidad de los proyectos y tu capacidad. Si trabajas con varias personas, pues ya sabes que puedes multiplicar dependiendo la experiencia de cada uno de los integrantes, pues la cantidad de trabajo que pueden aceptar. Ujú. Bueno, mi consejo tiene que ver con lo último que había dicho, que era la capacidad. Una de las últimas cosas que dijo, que era la capacidad. Y es eso. No seas avaro, no sean avaros. Acepten, si pueden trabajar en el proyecto, acéptenlo. Pero si no pueden trabajar, realmente mídanse, siempre mídanse. Si ya tienen muchos proyectos, no acepten otros. Es mejor no aceptarlo que luego empezar a decepcionar, no hacer las cosas, porque al fin y al cabo, mientras más proyectos tengas, menos atención le vas a dar a cada uno de ellos. Entonces, si ya llega un punto en el que si aceptas otro proyecto, ya la atención es absurda, es tan poca que realmente no hay mucho avance que puedas hacer o te puedes estresar muy rápido, pues no lo aceptes. Manuel. Ujú. Bueno, mi recomendación sería un par de herramientas que para mí son fundamentales para este tipo de organización, que son Trello, obviamente, ya que ya las mencioné, y Toggle. Toggle es como un time tracker de estos cualquiera, que a mí me ayuda al final ver ese resumen de, mira, le estás enfocando tantas horas a esto y tantas horas a esto, y ya, pero eso sí requiere bastante, no me viene la palabra, o sea, bastante dedicación de tu parte a llevar formalidad con esas aplicaciones. Ujú. Correcto. A Eso mí me sí. parece también que, bueno, al momento de medir la capacidad que tengas para aceptar o no un proyecto nuevo, utilizar bastante lo que habíamos hablado del margen de error, de por cuánto vas a multiplicar tus horas para poder saber si te dan los tiempos para este nuevo proyecto que quieras aceptar en tu espacio o no. Si este margen de error, al multiplicar las horas que te necesitas por este margen de error, por lo general, o sea, dependiendo de cuál sea tu complejidad, puedes utilizar 1.3, 1.5, 1.6, multiplicas el tiempo que hayas estimado realmente que te va a tomar esto por este margen de error, y eso te dice realmente cuántas son las horas que vas a aproximadamente a gastarte con eso y pues tenerlo en consideración antes de aceptar el proyecto, precisamente como dice Ismael, para no dejar decepciones ni una mala imagen por no poder cumplir con los plazos de entrega. Me parece que eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias muchachos por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando acá en el canal de YouTube. Les recordamos que se pueden suscribir acá abajo en el canal. Si ya están suscritos, les recordamos que pueden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un video nuevo, que ahorita es como que cada 2 semanas más o menos, ¿no, muchachos? Más o No, menos. no, no. No nos hemos pasado. Bueno, una vez nos pasamos de más de una semana, pero Oye, por lo general. sí, Dos, van sí, a hay ser que dos. estar pendiente de eso. Ejé. Y muchísimas gracias. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. También estamos por allí activos publicando. Ya estaremos. Ismael ya tiene un tutorial grabado para subir nuevamente acá en el canal, que probablemente se esté
estrenando esta próxima semana que entra. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Hasta un próximo video.